Hola, muy buenos días a todas y a todos. Soy Ignacio Cáceres, subdirector de Vinculación e Incidencia del Centro de Políticas Públicas, UC, y vamos a empezar entonces con este seminario virtual, Un mercado de amoníaco verde en Chile, recomendaciones para su desarrollo, organizado por el Centro de Políticas Públicas, UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas del centro, en el cual se presentan los resultados de los 8 proyectos que se adjudicaron fondos durante el año 2024. Eh, en este concurso, equipos interdisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Es un concurso que existe ya hace 19 años, ha financiado 170 propuestas en diversos temas, todos los cuales se pueden ir revisando en la página del centro. Y hoy entonces, como les mencionaba, vamos a escuchar la presentación y discusión en torno a ella del artículo Recomendaciones de Política Pública para el Desarrollo de un Mercado de Amoníaco Verde en Chile, desarrollada por los académicos Enzo Sauma de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, Mauricio Isaacs de la Facultad de Química y Farmacia de la misma universidad y Pamela Delgado, directora ejecutiva del Instituto Milenio en Amoníaco Verde, MIGA. Agradecemos muy especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan: Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, CTCI; Alex Santander, jefe de la División de Planificación Estratégica y Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía; y Pablo Ochman, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de MAE Energy. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat durante la presentación o durante los comentarios de los panelistas. Ahí tienen que seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que podamos leerlos e interactuar a través de ese medio. Entonces, sin más preámbulos, para comenzar, invitamos a Enzo Sauma y Pamela Delgado, que van a hacer la presentación esta mañana. Adelante, Pamela, Enzo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Mi nombre es Enzo Sauma, yo soy profesor de la Universidad Católica y vamos a presentar junto con Pamela Delgado, que es directora ejecutiva del Instituto Milenio de Amoníaco Verde como vector energético. Y lo que vamos a presentar, em, eso, si lo que vamos a presentar hoy día es un poco de contexto sobre por qué este problema es relevante y por qué necesitamos con urgencia abordarlo. Vamos a presentar muy brevemente en qué consiste o en qué consistió este proyecto y la metodología que usamos, muy brevemente, ¿cierto? Para después ir de lleno a los resultados que obtuvimos en este proyecto y sobre todo explicar en detalle, ¿cierto?, las propuestas de política pública que salen o que sugerimos a partir del desarrollo que hemos hecho. La siguiente, por favor. Entonces, el contexto es que el amoníaco verde se visualiza como el principal vector energético del hidrógeno verde. Y esto es porque el amoníaco verde con respecto al hidrógeno tiene ventajas considerables en términos de costo de almacenamiento, costo de transporte. Y además de eso hay experiencia de varias décadas de toda una cadena de suministro del amoníaco que la hace mucho más simple y costo efectiva de llevar a cabo. Además de eso, Chile en el 2020 lanzó, ¿cierto?, una ambiciosa estrategia para impulsar la industria del hidrógeno verde y su derivado. Sin embargo, a pesar de que la cadena de suministro o de valor del amoníaco es bastante conocida a nivel mundial, en Chile existe muy poca experiencia y nula experiencia de proyectos a escala de los proyectos que se están desarrollando o se están empezando a construir. ¿Mm? Eh, y junto con eso, uno de los problemas que vamos a ver después, más adelante, ¿cierto? Es que normalmente la legislación chilena legisla en torno al uso de
el hidrógeno o el amoníaco o el derivado que sea. Y la verdad es que el amoníaco tiene variados usos. Puede ser un combustible, puede ser un vector de energía, puede ser un insumo para fertilizantes, ¿cierto? En Chile no producimos fertilizantes, pero eso sin duda que debería cambiar en el futuro. Es un insumo para explosivo, etcétera. Entonces, legislar por uso puede ser complejo, ¿cierto? Y eso es parte justamente de lo que vamos a discutir con las propuestas. Hoy en día, para tener un poco de contexto, se importa alrededor de 350.000 toneladas por año de amoníaco, principalmente para explosivos, porque nosotros en Chile hoy día no producimos fertilizantes, pero se proyecta que de aquí a la próxima década vamos a producir alrededor de 14 millones de toneladas por año. Ese escalamiento hace que tenemos que estar o que tenemos que prepararnos para ello y no estamos preparados hoy día. La siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto es que presentamos el proyecto, cuyo objetivo fue desarrollar un conjunto de recomendaciones de política pública para desarrollar este mercado masivo de amoníaco verde en Chile. ¿Ya? Y específicamente lo que hicimos, y son los cuatro objetivos y que los logramos durante este proyecto, fue recopilar y analizar experiencia internacional en países claves en torno a la regulación del amoníaco, identificar las regulaciones y políticas públicas que existen en Chile que inciden en torno a la producción, almacenamiento y transporte y uso de amoníaco, desarrollar un análisis que incorpore la visión de actores relevantes, públicos y privados, ¿cierto? Y ahí vamos a explicar, ¿cierto?, en la metodología que hicimos varias entrevistas. Y el último objetivo era plantear ya al final las medidas concretas de política pública para alcanzar esta visión que se construyó durante el proyecto. La siguiente, por favor. Entonces, la metodología que propusimos y que desarrollamos fue primero desarrollar todo este análisis bibliográfico, ¿cierto? Donde recopilamos información de experiencias regulatorias internacionales, vimos cuáles eran los aspectos clave de ese análisis bibliográfico, ¿cierto? Y eso lo presentamos en un primer taller, donde invitamos a varios de los stakeholders. Luego identificamos las brechas regulatorias, ¿cierto? Y a partir de eso desarrollamos propuestas conceptuales, haciendo reuniones con distintos actores claves del sector público, privado y de la academia para construir esta visión compartida de sostenibilidad, seguridad y competitividad. Y a partir de eso, ¿cierto? Creamos estas propuestas de política pública que les queremos presentar y que incluyen incentivos, normativas, alianzas que son necesarias de desarrollar para promover este desarrollo de la industria del amoníaco verde en Chile. La siguiente, ahora lo voy a dejar con Pamela, que va a presentar los resultados y las propuestas de política pública. Gracias, Enzo. Muy buenos días a todos y a todas. Yo ahora voy a presentar los resultados. Los primeros resultados, pero aquí no me quiero detener mucho porque cuando hicimos la primera etapa de la metodología del análisis bibliográfico, elegimos como sujetos de revisión la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón, porque estos actores nos parecían que todos tenían alguna característica que era importante para Chile. La Unión Europea porque es un mercado potencial muy importante, al igual que Estados Unidos, pero además Estados Unidos es un tremendo productor y es desde donde nos llega hoy la mayor parte del amoníaco que ingresa a Chile vía importación. China es el mayor productor actual, es un gigante, ellos producen, consumen y exportan además. Y Japón porque es uno de los países que ha desarrollado más el tema del co-firing, que es la co-combustión entre amoníaco y carbón, que se está vislumbrando como una alternativa interesante también. Entonces queríamos conocer un poco las regulaciones. Después de hacer un análisis bastante acabado, yo diría, de las regulaciones que incidían de alguna forma en el amoníaco, tanto en la producción como en el uso, llegamos a que principalmente se podían articular en cuatro ejes principales. Uno, que estaba enfocado en la salud ocupacional, o sea, cómo los países regulaban
la seguridad de sus trabajadores en esas instalaciones. Si bien todos los países analizados regulan el amoníaco como sustancia peligrosa, que era una duda que nosotros teníamos cuando iniciamos el estudio, ¿habrá alguno que lo regule como combustible, por ejemplo, que es un nuevo uso potencial? Y llegamos a la conclusión de que no, todos lo siguen regulando como sustancia peligrosa, ¿ya? Y hasta el momento no hay ningún país que haya declarado el amoníaco como combustible. Y todas las normativas apuntan a mantener la seguridad de los trabajadores en los ámbitos de salud ocupacional con distintos niveles o especificidades. Por ejemplo, en Chile se establece un límite de 20 ppm de exposición, similar a lo que tiene la Unión Europea y China, pero inferior de los 50 ppm que tiene Estados Unidos. Ahora el otro eje es la seguridad, ya aquí, a diferencia del anterior, es la seguridad hacia afuera, hacia que rodea la instalación o el lugar donde se está utilizando. Entonces son normas que en general son normas internacionales y que buscan prevenir los accidentes de distintas formas. No voy a entrar en detalle en las regulaciones porque esto ya lo presentamos en talleres anteriores y la verdad es que tienen sus especificidades, pero en términos generales buscan resguardar la seguridad hacia lo que rodea la instalación. Lo mismo ocurre con los medios de transporte que se utilizan, ya sea por ductos, por medios terrestres o marítimos, y el medio ambiente. O sea, todas las medidas, todas las regulaciones están destinadas a resguardar la seguridad tanto para los trabajadores, para lo que rodea una determinada planta, para el transporte en el momento en que se mueve y en general al medio ambiente también, ya no solo a las personas, sino al medio ambiente. Ahora, bueno, además revisamos las estrategias públicas que están desarrollando estos países y la verdad es que todos se alinean con impulsar un poco el hidrógeno verde. Pero Chile tuvo un gran impulso con ser pionero en lanzar esta estrategia y se alinea también con las iniciativas que han lanzado Japón, la Unión Europea y China. Entonces, como gran resumen de esta etapa de la revisión de las normativas, es que todos los países comparten el objetivo de garantizar la seguridad y sostenibilidad en el manejo del amoníaco y que las diferencias básicamente radican en la especificidad y sofisticación de las regulaciones. Aquí en Chile tenemos regulaciones, se utilizan estándares que son internacionales y que en general atañen a normas como las ISO o las ASME y pueden haber algunas diferencias entre cuál se ocupa en un proyecto versus en otro, pero no es que no exista regulación, existe. ¿Ya? Después de esto, hicimos las entrevistas con los actores del ecosistema, de los cuales muchos de los que están aquí presentes hoy en este momento participaron. Y fue, la verdad, un descubrimiento, porque nos dimos cuenta de que las principales barreras que se iban identificando en el desarrollo del mercado del amoníaco no necesariamente tenían que ver con las regulaciones que incidían en los proyectos de amoníaco, ¿ya? Y más bien nos dimos cuenta que iban por el lado de la regulación que determina los territorios en los cuales puede o no instalarse una infraestructura para la producción, almacenamiento o transporte de amoníaco. Puse producción, almacenamiento porque eso atañe a la infraestructura normalmente de producción, de un proyecto de producción, pero también transporte porque entre las alternativas que se vislumbran como más promisorias, en muchos casos, tienen que ver los ductos. Y los ductos también presentaban este problema de en qué territorios efectivamente podían estar o no. Y por otra parte, nos dimos cuenta de que las regulaciones y las políticas que inciden en el potencial uso del amoníaco como combustible, porque hoy en día el amoníaco se utiliza
como insumo para fertilizantes, para explosivos. Se ve como la mejor alternativa para la exportación de energía y en ese caso sería un vector de energía. Pero además se ha explorado en Chile su potencial uso como combustible y además a nivel mundial se está desarrollando rápidamente, sobre todo en el ámbito marítimo, ese uso como combustible. Y eso es algo que de una u otra manera nos va a llegar a nosotros como país, ya sea para utilizarlo directamente en barcos o porque van a venir barcos de otras partes y vamos a tener que tener la posibilidad de entregar este amoníaco como combustible. Entonces, aquí hice un breve resumen, digamos, de cuáles eran las problemáticas que nosotros identificamos como claves. Esto no es exhaustivo, no necesariamente está todo, ¿ya? Pero creo que resume bien la problemática específica. Entonces tenemos que aquí, en esta parte que se regula la planificación territorial, ¿ya? La OGUC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es una normativa del Ministerio de Vivienda, establece en sus artículos 2.1.28 y 2.1.29 qué es lo que se define en el 28, qué es lo que se define por actividades productivas, ¿ya? Que en general son las instalaciones que son para producción de algún producto, vaya la redundancia, y que establece que van a depender, su posibilidad de instalarse o no en un territorio va a depender del instrumento de planificación territorial que exista en el lugar. Y por otra parte, para justamente poder independizar un poco las infraestructuras energéticas que se consideran críticas, hay otro artículo que define que estas infraestructuras energéticas van a ser siempre admitidas en ámbitos rurales, independiente del instrumento de planificación territorial. Entonces, aquí surgía bueno, si el amoníaco es derivado del hidrógeno, que eso se estableció en la estrategia del hidrógeno, y en la ley 21.305 que declara el combustible al hidrógeno y menciona los derivados, entonces el amoníaco podría entrar en este artículo 29 y sería siempre admitido. Esa fue una primera interpretación. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estableció que sacó esta aclaratoria, la DDU 470, que aclara que si bien el hidrógeno se rige por el artículo 2.1.29, algunos derivados, como el amoníaco, y menciona específicamente el amoníaco, se rige por el 2.1.28, o sea, es actividad productiva. Es decir, se rige por el instrumento de planificación territorial que le compete. ¿Ya? Por otra parte, las actividades productivas y las sustancias peligrosas están sujetas a las normativas del Ministerio de Salud. Y entonces, la circular 2032, que es del Ministerio de Salud, instruyó a las seremías sobre cómo calificar las actividades productivas en términos de su nivel de si es molesto o peligroso, etcétera, las normativas que establece. Y el amoníaco, dado que es una sustancia peligrosa y que automáticamente cae como una instalación productiva peligrosa. Y eso impide que se pueda instalar en muchos de los lugares donde hoy en día sí se puede instalar, por ejemplo, el hidrógeno. Esto generó varias problemáticas porque normalmente los proyectos se conciben como una serie de unidades dentro de una misma instalación productiva. Y en el caso de los proyectos de producción de amoníaco, incluyen una primera etapa de producción de hidrógeno. Sin embargo,
esa primera etapa de producción de hidrógeno puede caber dentro de la consideración de infraestructura energética, pero la etapa de producción del amoníaco a partir de ese hidrógeno no. ¿Ya? Después, eso es lo que tiene que ver la problemática que nosotros identificamos como clave en lo que tiene que ver con la planificación territorial. Otro dato importante aquí es que el artículo 2.1.29 también define lo que se considera redes y trazados, ¿ya? Y esas redes y trazados podría afectar a los potenciales amoniaductos. Sin embargo, después la DDU 218, que también aclara este artículo, aclara que estos ductos se aceptan solo para infraestructura energética. Entonces, otra vez, si la infraestructura energética es aquella que produce o transporta combustible, el amoníaco queda fuera. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? Si se quiere transportar amoníaco por un ducto que traspase más de una comuna, por ejemplo, tendría que estar dentro de las normativas del instrumento de planificación territorial de cada una de las comunas por las que pase ese ducto. Y entonces, si pensamos que queremos producir energía solar, por ejemplo, en la zona interior de la región, de la segunda región, por ejemplo, y transportar el amoníaco después, porque es más fácil transportar el amoníaco que el hidrógeno, hacia el puerto, esto no sería viable porque el transporte del amoníaco tendría que pasar por varias comunas y por lo tanto ser aceptado dentro de los planes, de los instrumentos de planificación territorial. ¿Ya? Eso como en grandes términos. Además, hoy en día, si pensamos cuáles son o sea, si estamos aspirando a exportar amoníaco, porque de aquí a que podamos exportar hidrógeno, la verdad es que es un desafío técnico y de costo muy importante. Lo que se va a exportar finalmente es amoníaco, en la mayoría de los casos. Tenemos que llevar ese amoníaco al puerto. Y en la mayoría de los puertos, ahí estarían fuera de los instrumentos de planificación territorial donde se podría instalar una planta de amoníaco de acuerdo a cómo está establecido hoy. Entonces, antes de pasar a la lista como de los problemas específicos, otro punto es que si queremos, o sea, en este plan sectorial eh, de energía que apunta a la descarbonización, hay algunas metas de impulso al co-firing que se establecen como impulsar los combustibles de transición y las mezclas de combustibles. Y si además esto lo vemos de esa forma, una de las principales tecnologías podría ser la mezcla con amoníaco, no solo con carbón, también se están estudiando y se están desarrollando tecnologías para mezclas con gas o con otros combustibles. Y esto también sería una problemática si es que no lo consideramos un combustible hoy en día. Entonces, en resumen, para terminar con el cuadro, estas primeras normativas o artículos específicos y aclaratorias que regulan la planificación territorial, en el fondo dan algunas señales confusas o complejas de cumplir por parte de los proyectos. Y por otra parte, el amoníaco como combustible, por un lado, lo queremos impulsar, pero por otro lado, no se está declarando como tal y se está dejando aparte de lo que es el hidrógeno. Entonces, algunos problemas específicos. Las instalaciones para hidrógeno y amoníaco se regulan de manera distinta, aun cuando ambas conformen una sola infraestructura. La molécula de amoníaco es el mismo, independientemente del uso que tenga. Entonces, si lo regulamos de acuerdo al uso, como está hoy en día, si es que va a ser su uso como combustible, podríamos regularlo como infraestructura energética, pero el amoníaco que se use como combustible o que se use como vector o insumo de otra industria es el mismo amoníaco. Entonces, no afecta el cómo no debería afectar el cómo se regula. ¿Ya? Además, de acuerdo con la circular B32,
El amoníaco siempre califica como actividad peligrosa y sobre todo con almacenamiento sobre 40.000 metros cúbicos. Y esto afectaría, como mencionaba antes, la instalación en cualquier puerto. Y los almacenamientos industriales de la escala que estamos apuntando y que los proyectos que se están desarrollando hoy apuntan, son del orden de 90.000 metros cúbicos. Entonces, si realmente hay un impulso a esta industria, tenemos que resolver esos problemas para que mantengan el propósito mayor, que es el que vimos en las regulaciones generales, que es la seguridad de las personas y del medio ambiente. Entonces, dado esto, los fundamentos de la propuesta que vamos a presentar es que el marco regulatorio actual en Chile se centra en limitar las actividades y las infraestructuras en determinados territorios de acuerdo con el segmento industrial al que corresponde. Y eso no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque, como decía, el amoníaco puede ser multipropósito y puede formar parte de más de un segmento industrial. Como decía, se infiere que el principal objetivo del marco regulatorio es salvaguardar la seguridad de las personas y del medio ambiente, ¿ya? Y si bien hoy hay una propuesta de trabajo de mejoramiento o regulaciones habilitantes del Ministerio de Energía, ¿ya? Para facilitar el desarrollo de los proyectos de hidrógeno y amoníaco, siguen con o sea, está construida sobre la base de la regulación existente que tiene este problema como más estructural, que es el hecho de que regula en base a cómo se va a utilizar. Y si el día de mañana, no sé, descubrimos que el ácido sulfúrico es un excelente combustible, por ejemplo, vamos a volver a tener el mismo problema y la misma discusión, ¿ya? Y es porque el compuesto y el cómo se va a usar no necesariamente debería incidir en cómo se regula, sino que la regulación debería apuntar al propósito mayor, que es la protección de las personas y del medio ambiente. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? El hacer una planificación territorial en base a riesgo. Nosotros, cuando hicimos la revisión de las normativas de la Unión Europea, vimos que, bueno, en realidad esto se hizo posterior, no en la primera etapa, porque nos dimos cuenta de que este era el principal problema. Y buscamos, bueno, ¿hay algún país que tenga regulación, planificación territorial en base a riesgo? Y encontramos que Países Bajos es, yo diría, el mejor ejemplo de esta planificación, ¿ya? Y que ellos utilizan esta herramienta que es el análisis cuantitativo de riesgos para determinar si es que una infraestructura puede o no estar en un territorio. El análisis cuantitativo de riesgo es un análisis que proporciona estimaciones numéricas del riesgo al combinar las consecuencias que tendría un determinado evento, ¿ya? Con la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, así es como se analiza el riesgo. Y se mide en términos de un número, que es un índice, que se determina como la probabilidad o el riesgo máximo que se está dispuesto a permitir. ¿Cómo funciona? La idea es que en la planificación territorial se pueda fijar un umbral de riesgo en el instrumento de planificación, ¿ya? Entonces, aquí puse un ejemplo esto es una normativa de la Sociedad Química, Ingeniería Química Canadiense, donde no se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo, inmediatamente después de la planta, aquí está la fuente del riesgo, digamos, tengo una probabilidad de 10 elevado a la menos 4 de que exista alguna muerte asociada a una posible fuga de esa instalación. Después, en el siguiente radio, se permite hasta 10 elevado a la menos 5, donde pueden haber, por ejemplo, otras áreas de instalaciones industriales. Después, donde hay población en baja densidad, tiene que haber una probabilidad de 10 elevado a la menos 6 de que ocurra una muerte asociada a eso. 10 elevado, sí, a las 6.
Y, por ejemplo, en áreas densamente pobladas tengo que llegar a una probabilidad de 10 elevado a menos 8, si no me alcanzo, perdón, si no, si veo bien, no alcanzo a ver bien el número. Entonces uno define, bueno, para este tipo de áreas, este es el máximo riesgo que estoy dispuesto a aceptar, ¿ya? Y hay algunos parámetros en ese sentido. Entonces, el proyecto hace un análisis con esta herramienta del QRA, que es el análisis cuantitativo de riesgo, en que modela, en base a datos históricos, y para esto existen software, pero probablemente tendríamos que utilizarlos o adaptarlos también con las condiciones aquí en Chile, y se cuantifica la probabilidad de su riesgo de acuerdo a, a, lo- a los posibles incidentes que se puedan dar. Y se generan estas curvas de isorriesgo, donde ahí donde se ve el área amarilla, ¿ya? Es el mayor riesgo, que es de 10 eventos en un millón, o sea, 10 elevado a menos 6, si no me equivoco. Después el área verde, eh, con otro nivel de riesgo, y el área blanca con un menor riesgo aún. Entonces, ya no se define este proyecto por producir esto o el uso de que se le va a dar ese compuesto, no puede ponerse aquí, sino el proyecto se va a poder instalar si cumple con el riesgo máximo que se está dispuesto a aceptar. ¿Y qué pasa si es que no cumple? Entonces, probablemente la opción sería que el proyecto incorpore mayores medidas de mitigación para reducir esa probabilidad y poder llegar al índice que se establece para la zona, ¿ya? Y entonces lo que se haría por parte del estamento público sería evaluar este análisis cuantitativo de riesgo presentado por el proyecto. Probablemente nosotros eso es lo que pusimos en la propuesta como parte de uno de los permisos de la evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Pero no que sea una fijación a priori de si va a poder estar o no en un determinado lugar, porque la ingeniería del proyecto se puede modificar para alcanzar una mayor seguridad. Entonces, ¿cuáles serían los resultados esperados y posibles alcances? Primero que nada, es que lo desvinculamos del uso del producto en el proceso regulatorio. Y esto simplifica todas estas aclaratorias que veíamos, por ejemplo, eh, serían irrelevantes porque eh, habría una sola modificación importante que hacer, que sería en la UBUC, ¿ya? Y que además la UBUC este año incorporó el análisis de riesgo para otro artículo que regula los desastres naturales, porque se vio que era necesario incorporar el análisis en base a los riesgos para definir las planificaciones territoriales. La principal diferencia con la propuesta que nosotros estamos haciendo acá es que ese análisis es cualitativo. Sin embargo, sería mucho más fácil incorporar esos dos análisis como uno solo. Incluso se podrían cruzar riesgos entre los propios de la infraestructura con los riesgos de desastres naturales y hacer una sola evaluación. Esto daría aún mayor seguridad pública y ambiental, habría una mejor claridad regulatoria, potencialmente se reducirían los conflictos sociales, porque básicamente da lo mismo si la planta se pone aquí en Santiago o en Antofagasta, está sujeta a la misma medición, ¿ya? Y además le daría mayor certidumbre a las inversiones. Ahora, la segunda propuesta, y aquí ya pasó a otro tema, es evaluar la implementación del amoníaco como combustible. De acuerdo al análisis que nosotros hicimos, por ejemplo, Japón es uno de los países más avanzados en este ámbito. Ellos desarrollaron pilotos y están obteniendo información sobre cómo escalar esto a nivel industrial, ¿ya? Lamentablemente, los avances de Japón, de Corea, de China, que son los países que ya tienen estos pilotos funcionando, no son
públicos, porque se ha desarrollado en conjunto con la industria. Entonces, información que muy probablemente no vamos a tener disponible en el corto o mediano plazo, y que hay información crítica que es necesario determinar antes de decir si que efectivamente podemos declararlo combustible. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los aspectos de corrosión y el desgaste de los componentes que eventualmente podrían generar fugas o accidentes. Entonces, y por otra parte, como mencionaba antes, hay un desarrollo que se viene dando a nivel mundial del uso del amoníaco como combustible en motores para embarcaciones que se va a dar independientemente de lo que haga Chile. El asunto es que muchos de esos barcos van a llegar aquí y probablemente van a tener que o repostar o hacer reparaciones o cargar el amoníaco que nosotros queramos enviar al otro lado del mundo. Y para eso se va a necesitar capacidades de todas las personas que van a estar involucradas en esas operaciones, especialmente en lo que tiene que ver en respuesta de emergencia en tierra y mar, y hay que construir esas capacidades. Entonces, nuestra propuesta en este sentido apunta a tres ámbitos. Uno, fortalecer la participación de Chile en todo este desarrollo que se está dando del amoníaco como combustible marítimo, vinculándose ojalá a estos grupos de trabajo de la IMO, estrechar los lazos de colaboración con países como Japón, China y Corea, en todo lo que sea posible para avanzar más rápido en ese sentido. Pero sobre todo yo creo que hay que destinar los fondos para hacer la investigación aquí en Chile, ¿ya? Y determinar cuáles van a ser los parámetros de operación segura que vamos a establecer para usar efectivamente el amoníaco como combustible. Y para esto se propone como instrumento los programas tecnológicos de Corfo. Bueno, y para cerrar, porque ya parece que me pasé un poquito del tiempo, las reflexiones finales. En resumen, el análisis cuantitativo de riesgo como herramienta de planificación territorial permite evaluar de manera objetiva y estandarizada los riesgos, ¿ya? Independientemente de dónde estén o cuál sea su uso final. Ahora, el fomento de la investigación y desarrollo a través de un consorcio tecnológico permitiría coordinar esfuerzos entre instituciones, empresas y sector público para superar los desafíos técnicos, como la corrección en componentes de alta temperatura, por ejemplo, y la generación de emisiones de NOx, pero además formaríamos capital humano especializado, ¿ya? Para consolidar las operaciones seguras, sobre todo en puertos y embarcaciones. Y además, independientemente de estas dos propuestas macro que nosotros estamos estableciendo, es crucial reforzar la atención sobre la percepción pública, porque por muy cuantitativo o imparcial que sea un análisis, si la percepción pública es negativa, vamos a tener igual un problema. Lo mismo con el uso del amoníaco como combustible. Entonces creemos que la percepción pública es un elemento clave que tiene que ser abordado y que en la medida en que se va generando conocimiento y que se sigue difundiendo sobre estos temas, podemos ir cambiando paso a paso. Con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela y Enzo, por la presentación. Increíble cómo se identifican un montón de oportunidades y a la vez desafíos de varios sectores. Y bueno, para eso entonces, para tratar de ordenar las proyecciones, vamos a contar con un panel de discusión. Cada uno de ellos va a tener 8 minutos para dar sus comentarios y esperamos que después alcancemos a tener una ronda de preguntas eh, posterior. Vamos a comenzar entonces con Silvia Díaz. Ella es doctora en química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y actualmente, como mencionaba al principio, se desempeña como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, CTCI. Silvia, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ignacio. Primero que todo, felicitar el trabajo que realizaron en torno a este informe
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo, más conocido como Consejo CTCI, es un órgano asesor presidencial de carácter autónomo y es responsable de generar las orientaciones estratégicas para poder fortalecer la contribución del conocimiento y la innovación al bienestar y desarrollo de nuestro país. Siempre ha evolucionado desde la premisa de la innovación como elemento clave para el crecimiento económico y la competitividad, pero luego ha ido transformando su quehacer para poder incluir cómo el fenómeno humano está permanente en todas nuestras discusiones y tiene que adaptarse, ¿verdad?, al cambio. Se hace evidente también, dado el acelerado avance científico-tecnológico del cual estamos hoy día presentes, y hoy se convierte en un pilar fundamental para la sostenibilidad, la que incluye las dimensiones sociales, ambientales y económicas de manera integral. En el informe que ustedes presentan, abordan estos tres ámbitos, el social, el ambiental y el económico. Si nosotros logramos entenderlo con la jerarquización correspondiente, las políticas públicas pueden ser mejor desarrolladas. Es súper necesario poder entender que un país que se desarrolla y genera bienestar sostenible e inclusivo, cuando está basado en una sociedad del conocimiento y entiende que las sociedades viven y se sostienen de y en la naturaleza, y que la economía vive y en las sociedades, la que explicita las relaciones de interdependencia de nuestros sistemas vivos, la sociedad y la economía, obliga a una consideración de manera mucho más sistémica. Y así aspiramos darle sustentabilidad a nuestro bienestar. Los grandes saltos que los países han presentado es porque han decidido apostar por la innovación, siempre han sido después de una crisis. Hoy nos encontramos frente a una de las crisis más importantes, climática y social, entre otras, y tenemos grandes oportunidades y vemos que la industria del hidrógeno verde y sobre todo lo que puede aportar el amoníaco verde es crucial. Y ahí la CTCI juega un rol fundamental. Entonces, es fundamental entender, conocer, ¿verdad?, que nuestras propias particularidades geográficas, las ventajas y las riquezas y nuestros orígenes generan una identidad interna y ante el mundo y crea valor basado en nuestras condiciones que son únicas e irrepetibles, donde la ciencia y los conocimientos son claves acá. De esta manera es interesante entender cómo la CTCI está al servicio, la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, al servicio de los desafíos de nuestro país y de las necesidades de nuestros habitantes. Cuando presentaban y hablaban de los temas de cómo el impacto social que genera una planta de amoníaco y poder entender cómo las comunidades ven este desarrollo en su territorio y no lo ven como una amenaza, sino que como una fortaleza o una oportunidad para el crecimiento de su territorio, es fundamental. Sabemos que tenemos diferentes desafíos y oportunidades en nuestro país, y por eso también es destacable cómo lo abordaron integrando una relación multisectorial e interdisciplinaria en el trabajo que realizaron. Las prioridades industriales deben estar conectadas con las preocupaciones sociales, que son la salud, seguridad, territorio, planificación territorial, entre otras, como destacan en el trabajo, y sobre todo la sostenibilidad, ¿verdad? Otro punto que me gustaría destacar que es clave, Magallanes, en una coordinación público-privada, porque sabemos que tenemos dos grandes territorios que tienen un fuerte desarrollo en estas materias actualmente, que es la región de Magallanes y la región de Antofagasta. Tiene un caso de éxito de coordinación y trabajo
entre el sector público y privado, ¿verdad? El Pacto de Magallanes. Ellos abordan 5 pilares fundamentales que también el trabajo presentado los tiene presentes. El primer eje se enfoca principalmente en las capacidades humanas. Se deben cerrar las brechas entre la oferta programática y la infraestructura educativa. El segundo eje apunta al encadenamiento productivo. Es necesario que esté dirigido a los proveedores locales para poder generar pertinencia territorial, el desarrollo de proveedores que puedan responder a las necesidades futuras de las empresas que se instalen en esas regiones. Tercer eje, tiene que haber una innovación tecnológica. Para eso, la Corfo está liderando el Centro Tecnológico de Hidrógeno Verde en Magallanes. Entonces, cuando este reporte habla de generar hubs, cuando lo compara y ve y estudia cómo es el avance de otros países, este centro puede ser una gran oportunidad para el desarrollo de esos hubs y pilotajes que tanto se necesita para poder entender cómo el amoníaco funciona, puede ser almacenado, transportado, utilizado, etc. Este centro va a tener como misión el desarrollo de productos y servicios basados en investigación y desarrollo e innovación, va a fomentar los pilotajes, el escalamiento de tecnología y la formación de capital humano avanzado en torno a estas temáticas. El cuarto pilar es sobre infraestructura habilitante. Se necesita el desarrollo de infraestructuras compartidas de uso común como carreteras y puertos, necesarias tanto para la construcción de proyectos como para la exportación de productos. Y por último, debe haber un desarrollo armónico y sostenible en la región. El valor generado por la industria debe permear en las comunidades locales y abordar los desafíos como el crecimiento demográfico y la población flotante vinculada al aumento de esta actividad industrial. Debe haber una estrategia urbanística asociada al desarrollo de esta industria en la región. Sabemos que es una industria completamente nueva, no hay forma de mirar esta industria en otros países y copiarla a nuestra realidad, por lo tanto creo que vemos una gran oportunidad en donde acompañado desde de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, podemos hacer buenas planificaciones urbanas, territoriales, aportar en estos 5 ejes, y el trabajo que ustedes presentan va muy de la mano de esto. Así que de nuevo felicitarlo. Y el último tema que me gustaría agregar es que la oportunidad, ¿verdad?, que tenemos debe ser mirada en el contexto en el cual estamos viviendo. Nosotros estamos en una época de grandes transformaciones y la CTCI está llamada a jugar un rol clave en esto. No se puede leer el momento actual y futuro como fruto de 2 grandes fuerzas transformadoras, porque estas vienen del avance científico-tecnológico y este es cada vez más avanzado. Por lo tanto, la capacidad de anticipación y prospectiva en estas materias es fundamental. Sabemos que la revolución digital y la revolución biológica avanzan considerablemente, pero también hay otras grandes preocupaciones humanas de contexto, que son la sustentabilidad de la vida en el planeta, cómo la democracia y gobernanza global afectan, cómo existe una diferencia y una gran brecha por falta de cohesión social, y también afecta a los contratos intergeneracionales, y también las tensiones geopolíticas y económicas nos van a afectar de alguna manera. Y eso impacta en este tipo de economías que llaman, ¿verdad?, a ser promisorias en nuestro país. Este contexto está impulsando una transformación de las lógicas económicas a nivel global, en la que hemos identificado que la CTCI tiene respuesta a esto a través de grandes movimientos. Estos movimientos se pueden segregar en tres fundamentales. Uno es que la transición hacia economías sustentables y energías limpias es predominante. La demanda creciente por equidad y justicia social,
es fundamental, sobre todo en territorios en donde se van a instalar estas grandes industrias. Y tercero, el uso de la ciencia y la tecnología como un factor de resiliencia, competitividad y transformación hacia lo sostenible. Cuando uno habla de que algo es verde, no necesariamente es verde. Por eso tenemos que cuidar cómo este impacto y este desarrollo de esta nueva industria se preocupa del contrato social y de cuidar de la forma más correcta, ¿verdad?, la sustentabilidad del territorio y se preocupa de esta biodiversidad. Vuelvo a insistir que la CTCI tiene un rol clave en esto. El último reporte publicado por el Consejo, y aquí ya voy terminando, Chile mira su CTCI, muestra el avance y la consolidación de algunos actores de nuestro ecosistema. Existen actores que son claves en la conexión de lo que se realiza en las universidades y lo que la empresa necesita para poder escalar, ¿verdad?, este tipo de tecnología y las investigaciones que se realizan en las universidades. Estos actores, como son las OTL o los hubs, se han ido consolidando y han ido aumentando. Por lo tanto, tienen un rol clave para poder transferir lo que ustedes están haciendo en la universidad y llevarlo a las empresas. Para eso también es clave entender cuál es la demanda que el sector empresarial o las industrias que promueven esto tienen, y desde ahí la universidad y los investigadores construir la oferta, no al revés como lo hemos hecho en Chile, donde siempre nos hemos enfocado a tanto los instrumentos del tipo de instrumentos que sean, ya sea subsidios, regulatorios, etcétera, siempre han sido enfocados desde la oferta y nunca desde la demanda. Y hoy día tenemos que hacer ese punto de inflexión. Solo eso, es importante identificar la demanda para poder focalizar la oferta que las universidades están presentando. Y esto es fundamental, ¿verdad?, conectarlo con el centro que está promoviendo Corfo en Magallanes, donde ustedes, ¿verdad?, pueden tener una gran oportunidad de conexión y contribuir a lo que ven como uno de los objetivos en la propuesta que entregan. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. A continuación, vamos a escuchar a Alex Santander, ingeniero civil electricista y magíster en ciencias de la ingeniería eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María y actualmente jefe de la División de Planificación Estratégica y Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía. Adelante, Alex. Gracias, Ignacio. ¿Se escucha bien? ¿Consulta inicial? Sí, Impecable. perfecto. Ya. También voy a ir un poquito de lo más estratégico a lo más particular en alusión a lo presentado. Se agradece, como siempre, este tipo de estudios que ponen esta discusión en la palestra. Discusión a veces un poco árida desde el punto de vista técnico, pero súper necesaria de tener cuando está asociada a algo tan estratégico para el país como el hidrógeno y sus derivados, entre ellos el amoníaco, que es lo que nos convoca hoy día. La pregunta, lo que a mí siempre me gusta decir es ¿por qué amoníaco? ¿Por qué estamos hablando de energéticos de este calibre, básicamente? Y todo se remonta al proceso de descarbonización de Chile y también de la economía mundial, que en términos simples, algunos me pueden llamar simplista, pero la descarbonización y el camino a la carbono neutralidad, si uno lo tuviera que resumir en una palabra, básicamente es electrificación, unido a otras cosas como la eficiencia energética y cosas de ese calibre, pero en general es acercar la energía renovable o las energías bajo en emisiones al consumo energético. Y en el caso de Chile, lo más costo eficiente hoy día son las energías renovables per se, y por lo tanto nuestra estrategia hacia la carbono neutralidad se llama, o se puede resumir en electrificación directa, vale decir, electrificar más consumo que hoy día tengo provisto directamente desde fuentes contaminantes como tal, y por otro lado también electrificación indirecta, como el uso de combustibles provenientes de un proceso de electrificación y un proceso de electrolización, de electrolizadores, como es el hidrógeno y el amoníaco. Y por eso es tan importante para el país, porque el 20% aproximadamente, un poquito más, de nuestra descarbonización como economía nacional depende justamente de este tipo de energéticos
que no son electrificación directa porque son consumos que no se pueden electrificar de manera directa. Solo eso para preguntarnos por qué en Chile estamos hablando de esto. Y lo segundo, esto es una oportunidad económica de proporciones bien importantes. Hoy día estamos viviendo un tiempo en el cual la competitividad de este tipo de energéticos depende fuertemente de la adopción tecnológica de la cadena de valor, particularmente de los componentes asociados a la producción eléctrica, por ejemplo, el almacenamiento, y también a los componentes asociados al proceso de electrolizadores como tal, y también a los procesos de Haber-Bosch, aunque eso lleva bastante más tiempo en el mercado. Entonces estamos viviendo un tiempo auspicioso, pero también sabemos que tenemos que ir fomentando los primeros proyectos, que son proyectos que están yendo a un balance financiero, diría, bastante sutil, porque venden, finalmente los primeros proyectos son los que se están comiendo, entre comillas, la no adopción tecnológica que esperamos a futuro. Amoníaco. Usos del amoníaco son muchos hoy día, pero los que nosotros estamos visualizando como idóneos para la descarbonización, básicamente son aquellos asociados a la generación eléctrica, el co-firing, muy bien lo mencionaba ahí Enzo y Pamela particularmente. Lo bueno del estudio, que yo creo que son dos buenas noticias. Una es que compartimos el diagnóstico, eso es lo primero. Y segundo, parte de la solución ya la tenemos institucionalizada en lo que nosotros llamamos nuestro plan de acción de hidrógeno verde, 2023-2030. Entonces por ahí yo leía los comentarios y no me acuerdo quién, pero una persona decía, ¿cuántas décadas tenemos que esperar para hacer los cambios regulatorios o reglamentarios? Y yo sé que esa desazón existe porque mover la institucionalidad y el Estado no es fácil, pero en este caso, a través de estos instrumentos y cuerpos institucionales, nosotros estamos tratando justamente de ir más rápido de lo que deberíamos, o de lo que se ha visto en algunos casos, justamente porque esta industria es estratégica y vemos que su despegar va a estar en menos de una década, como tal. Entonces, generación eléctrica, transporte marítimo, explosivos para la minería, claramente son usos importantes donde el amoníaco va a tener un rol. Y ahora me voy directo al estudio, básicamente. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué tenemos la circular de DU470, por ejemplo? Todo tiene su explicación. Y en este caso, la circular de DU470, cuando la emitió MIMBU, con apoyo nuestro también, desde acá del Ministerio de Energía, básicamente lo que visualizamos es que los primeros proyectos de amoníaco, per se, iban a estar ubicados en zonas urbanas regidas bajo planes reguladores existentes o que estaban en camino. Y si nos remontamos a cómo estos planes reguladores ven la infraestructura energética, generalmente la ven como algo negativo porque está asociada a las centrales termoeléctricas que antaño se ubicaban en las zonas costeras o en las zonas que estos planes reguladores norman desde el punto de vista territorial. Entonces, gran parte de los planes reguladores a lo largo de nuestro país prohíben la infraestructura energética, no así los ductos y trazados, como lo mencionaba, los redes y trazados, como lo mencionaba también Pamela. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo podemos hacer que el almacenamiento de un producto sea calificado, por ejemplo, actividad productiva, para que sea compatible territorialmente con el plan regulador, y a la vez los trazados, el amoniaducto, por ejemplo, sea considerado infraestructura energética para que esté siempre admitido? Y la respuesta es, como todas las cosas, no es tan simple, porque para bien y para mal, la planificación territorial y la compatibilidad territorial no tiene como muchos escala de grises, sino que es blanco o negro. Tú eres actividad productiva o tú eres infraestructura energética. Tú eres trazado o puede ser otra cosa. Entonces, en ese sentido, y después Pablo lo podrá explicar mucho mejor que yo también, pero básicamente hay proyectos que si hoy día tú calificaras el amoníaco como infraestructura energética, quedarían de facto inmediatamente incompatibles en el plan regulador que rige el proyecto como tal. Y por eso, tras múltiples trabajos con MIMBU, nosotros en el plan de acción de hidrógeno, particularmente en la sección 6.8, que es la línea de acción, compatibilidad e inserción territorial para proyectos, dimos una respuesta temporal y de solución a este desafío como tal. Y no es simple, pero sí la planteamos como algo bien rápido de solución. Y no es simple, ¿por qué? Porque esto no se resuelve con una circular 2.0 donde cambiemos la calificación de uno a otro,
sino que tenemos que picar un poquito más fino, y hay que picar justamente lo que explicaba Pamela, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y en particular el artículo 2129, que también lo mencionaba en ese espacio. Hoy día ese artículo, como decía yo, está muy regido al antaño, a lo que pasó anteriormente con las centrales a carbón. Muchos planes reguladores bloquearon infraestructura energética, e incluso hay un inciso o una parte final de un inciso en que los instrumentos de planificación territorial pueden incluso prohibir las asimilaciones entre actividad productiva e infraestructura energética que se pueden dar en ese plano. Entonces, ahí en ese sentido, yo me pongo contento porque veo que compartimos el diagnóstico y también hay una propuesta y una hoja de ruta a seguir, donde las propuestas, por ejemplo, la planificación que mencionaban, basada en riesgo, sin duda que podría ser algo súper interesante en esta hoja de ruta, que comienza con cosas bien prácticas, y acá solo lo voy a mencionar porque, como decía Pablo, lo puede decir mucho más que yo. Pero en el caso del proyecto de MAE, justamente ellos están abriendo cierto camino en estas cosas. ¿Y por qué lo digo? En el caso particular, y ahora me voy a cambiar hacia el tema de peligrosidad, la B32, que es la circular de salud, que justamente define como peligrosa aquellas actividades o aquellos almacenamientos que superen los 40.000 metros cúbicos, creo que es, de facto. Hoy día, en el marco de la evaluación del proyecto MAE, justamente se está atendiendo o se está buscando que no sea un parámetro solo de volumen el que defina el nivel de peligrosidad, sino que efectivamente sea un parámetro de peligrosidad per se, de riesgos per se, donde las componentes de mitigación tienen mucho que decir, porque no es lo mismo 40.000 metros cúbicos puestos ahí sin ninguna medida de mitigación versus 50.000 o 60.000 metros cúbicos o más, con medidas de mitigación de primer nivel, como pasa en otros puertos del mundo, por ejemplo en Rotterdam. Eh, entonces entiendo ahí, y Pablo, tú lo podrás decir mejor que yo, pero entiendo que ahí ustedes van a hacer los análisis que les solicitó el Ministerio de Salud, que está muy proclive a conversar esto, a hablarlo, e incluso si es necesario, tal como dice nuestro plan de acción de hidrógeno verde, poder modificar la circular B3204 del 2020, que pone justamente estos criterios que califican a las actividades productivas y de infraestructura energética. Entonces, para ir cerrando, porque después entiendo que vienen preguntas, solamente en concreto decir que si ustedes van a la página 124 del plan de acción, van a poder ver los hitos como principales en esta materia, particularmente en lo que tiene que ver con compatibilidad territorial, clases de tipo de uso de suelo, y también por otro lado lo que tiene que ver con la calificación industrial de los proyectos. Y en términos simples les puedo decir que hay dos iniciativas, o una que están dando hoy día, muy importante, que tiene que ver con el estudio de base que nos permite actualizar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o BUC, que estamos desarrollando con unos asesores expertos en la materia también. ¿Para qué? Para que durante el primer trimestre o primer semestre más tardar del 2025, MIMBU puede ingresar una modificación del reglamento o de la UC a Contraloría General de la República, y ojalá pueda ser tomado a razón durante el próximo año mismo. Y con eso ya solucionaríamos con una cirugía un poquito mayor un problema que se abordó mediante una circular, que así lo permite también la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con MIMBU, para de alguna forma modernizar la manera en que la planificación territorial percibe a la infraestructura energética como tal. Porque el fantasma de las termoeléctricas y de la contaminación asociada a ese tipo de cosas se lee, pero explícito casi, en la BUC, y lo que tenemos que hacer justamente es modificar eso. Y estamos en eso. Este estudio, esta asesoría termina a fin de este año, y como digo, lo estamos desarrollando junto con MIMBU. Ellos son los protagonistas de este tema, pero en un trabajo muy, muy cohesionado entre ambos ministerios. Eh, para que durante el 2025 también, junto con lo que está pasando y que está abriendo camino, como decía, con MAE y con los temas de salud y peligrosidad, podamos ver también la pertinencia de modificar eventualmente la B32, que es justamente la circular del Ministerio de Salud. Puedo hablar mucho más, pero voy a esperar las preguntas por si tuvieran algo, así que eso por ahora. Muchas gracias. Much- Muchas gracias, Alex. Aprovecho de comentarles, a propósito de los comentarios del chat, que el estudio va a estar disponible en su versión final en abril del 2025,
pero la presentación y el video de hoy día va a quedar disponible en la página web del centro a partir de mañana mismo, ¿ya? Y ahora entonces dejo a Pablo Hochman, que fue además interpelado, así que hay eh, muchos elementos que esperamos que nos pueda iluminar desde otra perspectiva. Él es ingeniero civil electricista, magíster en ciencias de ingeniería eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María. No, perdón, Pablo Hochman es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en ingeniería en la misma casa de estudios. Se desempeña como vicepresidente de desarrollo de negocios de MAE Energy. Pablo, adelante. Súper, muchas gracias, Ignacio. La verdad es que Alex, como que dijo varias de las cosas que pensaba decir, pero qué bueno, porque estamos bien alineados y aprovecho de comentar que hemos podido trabajar harto en conjunto, lo que es súper bueno. Bueno, primero, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Creo que es súper bueno que se desarrollen estos espacios. Yo vengo del lado privado, digamos. En MAE estamos desarrollando un proyecto de amoníaco verde en Mejillones. El proyecto se llama Volta y ingresamos a evaluación ambiental en febrero de este año. Es un proyecto industrial grande, de 300.000 toneladas de producción de amoníaco por fase. Y la verdad es que llevamos trabajando 4 años en esto. Para poder ingresar en febrero tuvimos que avanzar mucho en temas de ingeniería y hemos hecho harto trabajo comunitario, etcétera. Y efectivamente, tal como ahí se ha comentado, creemos que el amoníaco es la forma de partir con esto. Creemos que pensar en mover hidrógeno se puede, pero es costoso y es complejo. Y por otro lado, como mencionó también Enzo y Pamela, el amoníaco es un producto que es muy conocido, que existe mucha regulación, que se maneja el químico más transado en el mundo. Entonces, en ese sentido, es bueno partir con él. Y también creo que, y eso lo voy a comentar un poquito más, que de alguna manera el estudio hace una buena captura de eso, en el fondo de poder levantar qué es lo que existe, de poder hacer este benchmark internacional y nacional. Eh, y creemos también, y algo comentó Alex, pero no quiero dejar de decirlo, que efectivamente pensamos que esto es una tremenda oportunidad para el país. Creemos que es una industria que tiene un potencial gigantesco, pero también estamos en una situación de competencia que no es tan fácil, a diferencia quizás de otros productos que Chile hace muchos años, como, que produce como cobre, litio. Eh, en este caso pasa que tenemos los recursos localmente y no en muchas partes del mundo hay. En este caso en particular, estamos en una situación de competencia internacional que tenemos algunas ventajas estructurales, pero eso no asegura, digamos, todo este mercado. Entonces, también creemos que es importante avanzar rápido y en ese sentido creemos que trabajar en este tipo de estudios y de políticas públicas es súper importante. Eh, Respecto a lo que un poco lo que comentaba Pamela también y tomando lo que dice Alex, efectivamente nosotros tenemos ahí quizás algunos matices en algunos puntos como tema de la relevancia o no de cambiar, digamos, infraestructura energética, todo lo de amoníaco no, también de algunos temas con ductos y trazados, que efectivamente, por ejemplo, ductos y trazados que van directamente de planta a puertos, creemos que puede tener un tratamiento que es más sencillo que modificarlo a tema energético. Eh, pero más allá de esos matices, creemos que es un súper buen trabajo, creemos que fue súper bueno y nos sentimos muy, digamos, a gusto pudiendo hablar y compartir un poco nuestra visión cuando se hicieron estas entrevistas. También esto de que hayan ajustado un poco el camino inicial hacia un camino distinto nos parece súper positivo para poder realmente ver lo que la industria necesita. Eh, y creo que hay como tres temas que para mí son súper importantes. Uno es que se menciona, digamos, en lo que están trabajando, todo esto que tiene que ver con la armonización de la normativa. Creemos que es súper importante trabajar en esto, no solo entre distintos organismos, sino incluso a veces hemos visto ciertas diferencias entre la visión más nacional y la visión más regional. Entonces creemos que hay una pega ahí y un trabajo súper importante que tenemos que hacer todos, digamos, de poder lograr esta armonización. Eh, y por otro lado, creemos que este acercamiento a un análisis cuantitativo de riesgo, y tal como lo mencionaba Alex, es algo que nosotros hemos estado trabajando, que en nuestro estudio de impacto ambiental se incorporó un análisis de riesgo. Creemos que conceptualmente eh, no solo es importante la consecuencia, sino también el riesgo o la probabilidad de que esa consecuencia se genere. Entonces, nos parece que es un acercamiento súper bueno, digamos, y puede ser más allá de esta industria específica, puede ser un súper buen acercamiento a una revisión, digamos, a cómo se evalúan ciertos proyectos.
Y en ese sentido nosotros estamos trabajando y con gusto ahí también podemos contarles más de nuestra experiencia, de cómo ha sido trabajar con estos software de medición de riesgo y los distintos ahí que mostrabas tú, Pamela, de los distintos niveles de riesgo, de a la -6, si quedan dentro o fuera del predio. Hay varias cosas ahí que son interesantes y que con gusto los podemos compartir nuestra experiencia. Pero algo, y creo que lo más importante para nosotros en este momento es que, tal como nosotros, hay otros proyectos que están en proceso de evaluación, y esto es algo que hemos comentado. Creemos que es súper importante la gradualidad y la forma de implementar cualquier medida posible, porque en el fondo podría darse que si uno no tiene conciencia o está atento, digamos, de estos proyectos que están en desarrollo, uno de muy buena fe y con la intención de darle un empuje positivo a la industria puede hacer modificaciones que terminen, digamos, disparándonos los pies a proyectos que ya están con cierto grado de avance en el sur, en el norte. Entonces, creo que eso es algo que es súper importante tener bien en consideración. Obviamente, muy distintos proyectos como el nuestro, que ya ingresaron y llevamos un año, digamos, en el proceso de evaluación, que ya recibimos nuestro primer set de preguntas, lo de Xara, qué sé yo, a proyectos que están empezando a desarrollarse. Entonces, creo que eso para mí es súper crítico y quiero decirlo que es bien importante para nosotros que se pueda considerar el avance y gradualidad de implementación de cualquiera de estos temas, como también un poco lo comentaba Alex, de tema de cambiar o no a infraestructura energética, tiene su arista y sus temas, y comparto también con Alex que pareciera que efectivamente alguna de estas como ganas de estar lejos de infraestructura energética, en algunos lugares tiene que ver con una historia, pero no con el espíritu de lo que estamos haciendo ahora. Entonces también creo que hay algunos temas bueno, pero que es lo que existe. Un poco nuestra visión ha sido avanzar en base, como también lo conversamos en su momento, en avanzar a la normativa que está disponible, y creemos que hay mucho por mejorar, pero que tenemos que tener mucho ojo en que cualquier modificación que se vaya a hacer considere, digamos, lo que ya está en curso. Eso es lo que quería decir para que quedemos algunos minutitos para preguntas también. Muchísimas gracias, Pablo. Y ahora le vamos a dar la palabra a Pamela y a Enzo para que puedan hacer eh, sus primeras reacciones a los comentarios del panel. Pamela, adelante. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por todos los comentarios y todo eh, digamos, el feedback. Yo coincido sobre todo con lo que mencionaba al final Pablo, de que cuando uno intenta impulsar una industria hay que tener mucho cuidado con la gradualidad y en el fondo, donde establece como los límites de qué es lo que aplica hacia atrás y qué es lo que aplica hacia adelante, para no desincentivar eh, los proyectos que ya podrían venir en curso. Eso estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, nosotros es, no incorporamos una, una visión de cómo se debería implementar necesariamente, porque el foco lo pusimos en que para el futuro, para los proyectos que se puedan desarrollar de aquí en adelante, creemos que este cambio de mirada podría evitar algunos problemas que eventualmente creemos que se podrían dar si es que se sigue por la ruta de eh, seguir sofisticando lo que ya hay, ¿ya? Y solo para dar un ejemplo, yo entiendo que se está trabajando esta circular B32 con el Ministerio de Salud y que la idea es justamente hacer un mayor desarrollo en cuáles podrían ser los eventuales mitigantes de una instalación para que se pueda ubicar en un lugar en que originalmente no podía ubicarse. Sin embargo, hay algunas alertas que yo pondría en la mesa, y que es que la infraestructura, y sea de energía o sea de producción de otra cosa, aquí yo ya me voy a salir un poco de lo que es la infraestructura para energía. El riesgo que implica para lo que lo rodea no es independiente de la infraestructura ni es independiente del lugar en el que se ubica. Entonces, eh, efectivamente en Antofagasta o Mejillones hay una situación bien particular, pero que no es la misma que hay en Magallanes y probablemente no sea la misma que se podría dar eventualmente con el proyecto de Guacolda, por ejemplo, en Huasco, ¿ya? Eh, y la idea siempre es a poder hacer legislaciones o políticas que sirvan para todos los casos
y evitar la sobreespecificidad que finalmente podría trabar otras situaciones u otros proyectos. ¿Qué pasa si es que esta revisión del Ministerio de Salud determina, ok, a este tipo de instalación le tenemos que poner esta medida de resguardo y ahí se permite? Esto podría estar en cierta discordancia con un proyecto que está súper alejado de cualquier tipo de población, por ejemplo, en Magallanes, y que podría decir, bueno, pero ¿para qué tendría yo que poner todas estas cosas si es que no aplica la misma circunstancia? Entonces, solamente decir esto de por qué creemos que un enfoque como un poco más desde la raíz de la UC, de la planificación territorial, podría ser interesante. Lógicamente, esto no sería un proceso rápido y por lo tanto hay que establecer medidas temporales para poder acelerar los proyectos que ya vienen en curso y hacer una transición ya no solo energética, sino también legislativa o de la política. Pero si miramos en el largo plazo, a lo mejor esto podría ser una solución para la rápida evolución tecnológica que se está dando hoy en día. Que finalmente eso es lo que estamos viendo. O sea, cosas que el amoníaco tradicionalmente que se utilizaba para otra cosa, y no era un tema si es que era energético o no, hoy en día estamos discutiendo esto. Y podría darse rápidamente con otros compuestos. Entonces, ese es un poco el mensaje que quiero transmitir de que la intención sería que esto nos permitiera evaluar en base al objetivo de toda la legislación, que es mantener la seguridad de las personas y del medio ambiente. Eso, muchas gracias. Y Enzo, sí. Sí, gracias. Muy brevemente. Eh, Me alegra mucho que estemos bastante de acuerdo, digamos, bastante de acuerdo con lo que mencionaba Silvia, Alex y Pablo, ¿cierto? Muy de acuerdo con que el conocimiento que tenemos que generar acá como país es fundamental en esta línea, así que totalmente de acuerdo en eso. Totalmente de acuerdo, digamos, de que acá tenemos que avanzar a modificar la OGUC, ¿cierto? Con planificación en base a riesgo, digamos, como también mencionaba Alex. Y súper de acuerdo con la gradualidad que mencionaba Pablo. Lo único sí que me gustaría destacar es que hay que estar bien atentos, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero hay que estar bien atentos de no confundir gradualidad con empezar a tomar medidas de parche. La gradualidad es implementar de a poco, pero siempre tiene que apuntar al objetivo fundamental, que es ir modificando los GUC para que se haga un análisis cuantitativo del riesgo. Que hacia ahí vamos, digamos, y la gradualidad es para llegar allá. Y no tomar medidas de parche. Entonces eso es importante porque a veces uno pierde de vista, digamos, hacia dónde va y empieza a poner algunas medidas de parche que al final entorpecen el objetivo final. Así que me alegra mucho que estamos bastante alineados en hacia dónde vamos. Así que eso nomás quería decir. Muchas gracias, Enzo. Como mencionaba al principio, ¿no? Se identificaban varias, es un trabajo bien intenso en cuanto a oportunidades y también desafíos de coordinación mucho más allá de lo técnico, ¿no? Incluso los comentarios en el chat aparecía en un par de ocasiones relevado el tema más de percepciones, de conflictos socioterritoriales, como un aspecto que hay que considerar en todo el desarrollo de esta industria. Y ahí, bueno, Pablo, Silvia, Alex han sido bien claros, ¿no? En mostrar cómo esto requiere de una coordinación y es el desafío para este tema, pero en general en todos estos temas más transversales, de cómo aprovechar la generación de conocimiento que se está desarrollando en institutos como el MIGA, en los institutos tecnológicos de Corfo que menciona Silvia, cómo acercarlos a la industria, cómo hacerlos útiles para el Ejecutivo, ¿cierto? Para la revisión de normativa, cómo la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad es capaz de generar esta armonización normativa con un foco más amplio. Entonces, ¿qué hay como desafío? ¿No? No vamos a tener tiempo para hacer una ronda de preguntas, eh, pero va a ser un aspecto sin duda a considerar en este y otros proyectos hacia el futuro. Entonces, esperamos como Centro de Políticas Públicas
empujar esa discusión, ver los desafíos desde una perspectiva interdisciplinaria, que considere la complejidad, precisamente por lo que decía Enzo, ¿no? De no generar parches y hacer una gradualidad, pero una política que en este caso existe, ¿no? La política nacional, a ver si es que logra trascender gobiernos y logra de alguna manera orientar las actividades y los esfuerzos de privados, de la academia, del ejecutivo, etcétera. Entonces, nada, como les mencionaba, vamos a dejar habilitado esta presentación y video en la página del centro. Les agradezco un montón la presencia de las más de 70 personas que se incorporaron de manera virtual, pero sincrónica hoy día. Y desde luego a Silvia, a Pablo y a Alex por sus fundamentales comentarios para poder comprender mejor los desafíos que siguen. Muchas gracias a todas y todos y nos estamos viendo en próximas instancias. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, Alex. Chao, chao, muchas gracias. 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 Muchas gracias.